Bueno, muy buenos días a todos. Buenas tardes para los que están en otras latitudes. Nuevamente los saludo en nombre de FutureBrand. Mi nombre es Gustavo Koenigser, soy el director para Hispanoamérica de FutureBrand, la consultora mundial de estrategia y creación de marcas. Como hace un tiempo hemos decidido, comenzamos a llevar a cabo estos webinars que tienen como idea, por supuesto, el poder ir comunicándonos de esta manera que nos permite, al mismo tiempo que nos obliga también la realidad que estamos viviendo en la mayoría de los países de la región y del mundo también. Ya hemos hablado en algún momento de la situación de las marcas en general, con la actividad que se lleva a cabo también en China. Luego, la semana pasada tuvimos una presentación orientada al tema de marcas destino, de marcas país. Y hoy vamos a hablar de otro de los sectores de la economía, otro de los sectores de la comunicación también, que indudablemente ha tenido un impacto bastante importante a raíz de la pandemia y de las correspondientes cuarentenas, que es el sector del retail, el sector del comercio, de las compras, de los centros comerciales, de los negocios, de los consumidores, de los usuarios. Y para eso tenemos a Sebastián Corral, el director de experiencia de FutureBrand Santiago de Chile, quien ha estado muy atento a estos cambios y ha preparado una excelente presentación, bueno, dicha por quien ya la ha visto, pero que espero que a ustedes por lo pronto les resulte también de utilidad. Básicamente este título ya está abriendo un interrogante, naturalmente, que es si va a haber un antes y un después. ¿Qué cosas van a cambiar? ¿De qué podemos hablar ahora cuando hablemos de ir a hacer las compras o de ir a visitar una tienda o de ir a pasear un rato al shopping? Bueno, nadie tiene necesariamente el futuro en sus manos, pero de alguna manera la reflexión creo que vale la pena, así que sin mediar más tiempo los dejo en manos de Sebastián. Por supuesto, como siempre, van a poder ir formulando preguntas y del mismo modo también sepan que quienes han hecho su inscripción van a recibir en las próximas 24 horas un correo con el link para acceder a la presentación y al video también de la misma. Los dejo entonces con Sebas. ¿Cómo andas, Sebas? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Para mí un gusto poder tener la oportunidad de presentarles en estas circunstancias. Bueno, son lamentables, pero a mí me gusta mucho presentar y espero poder compartirles más que nada acá algunas observaciones y algunas hipótesis de material que hemos estado observando y dentro de lo que todos nosotros estamos en contacto, ¿no? Ya de forma cotidiana. Creo que es importante partir entendiendo el contexto actual de lo que estamos viviendo y la manera en que se nos está presentando como una crisis, pero que se divide en dos. Hay una dualidad en esto entre un lado que es la medicina y el lado que es el mercado. De esta manera, el usuario recibe mensajes que son un poco ambiguos, que van desde lo responsable que es quedarse en la casa y lo importante que es cuidar la vida, versus el hecho de que quedarse en la casa para cuidar la vida significa un posible desempleo, un aumento del endeudamiento, de la pobreza. Y de esta manera el usuario en estos momentos podría estarse viendo en este como tirón entre sus dos miedos más grandes, que son la pérdida de la salud o la pérdida de su economía, digamos, lo cual hace que sea importante entender, digamos, y hacer las paces con la realidad del contexto desde los hechos para poder avanzar. En ese sentido, es importante entender que esto es una crisis, y lo es porque fue un cambio sorpresivo, que no tiene una solución rápida ni fácil. Por otro lado, es algo que golpea al mercado, disminuyendo la capacidad de consumo, tanto como las posibilidades de oferta.
Va a generar evidentemente cambios a corto, mediano y largo plazo. Y finalmente creo que pone sobre la mesa todos estos temas que hemos conversado siempre en el retail, que muchas veces no logran implementarse y se quedan en palabras. Una manera en la que podría abordarse esta problemática, digamos, es verla a través de etapas. En este momento yo considero que estamos cerca de una etapa 1, ¿no? ¿Cierto? Todavía sumergidos un poco en el miedo que significa esta pandemia, en la incertidumbre, estamos especulando muchas cosas, no solo nosotros, sino que las autoridades que nos rodean en todo sentido, y con justa razón, es poco lo que se sabe, ¿no? Aunque cada día se va avanzando un poco más. La idea sería poder llegar a una segunda etapa en la cual vamos a poder funcionar en cuanto a esto. Es lo que se está llamando más comúnmente la nueva normalidad, que básicamente es aprender a vivir con los hechos que estamos viviendo, salir un poco del miedo para comenzar a aceptarlo y conocer bien cómo funcionar en esto, para luego podríamos pasar a una tercera etapa que básicamente es asumir un poquito más de tranquilidad. Ya el día que haya una vacuna, no sé si que estemos todos vacunados o no, pero para poder ya comenzar a reocupar los espacios y reocupar nuestras vidas, más que preocuparnos por eso, y poder analizar los hechos como son. Dentro de este tema está básicamente la gran incertidumbre en el retail. Básicamente aquí se toca un tema que es bastante, digamos, viene desde cierto tiempo. Ya hace años que se está hablando de la importancia de la omnicanalidad, lo relevante que es, digamos, dentro de la cadena, que tiene que cumplir, digamos, la función de integrar todas las experiencias del usuario y que por un motivo u otro, dentro de esta cadena de suministros, no siempre se ha podido implementar de la mejor manera. Y lamentablemente el COVID lo que ha hecho es que esto se nos venga encima muy rápido y se lo está cobrando a todas las marcas. Pero más allá de esto, es sumamente importante entender que si bien hay que responder a las exigencias del momento, nuestra atención también tiene que enfocarse a todo lo que sea a largo plazo. No solamente nos basta con resolver para hoy día, sino que tenemos que abordar temas de tecnología, layouts, dimensiones, materiales, colores y, por supuesto, distancias que van a afectar en lo cotidiano todos los espacios que utilizamos. Podríamos decir que el mundo que se nos viene sería un poco más aséptico y tal vez un poco más distante. Esto en el sentido de que lo que estamos viviendo hoy, todos estos miedos, todas estas incertidumbres, son una experiencia lamentablemente negativa, ¿cierto? Pero que tenemos que aprender a lidiar con ella. No la vamos a resolver, digamos, desde lo inmediato, porque es algo que escapa, yo creo, de las manos de cualquiera tener una sola solución, pero sí debemos fluir con ella y tratar de incorporarla a las nuevas decisiones que vayamos tomando en el futuro sin volvernos locos. Y es probable que todo esto tenga un giro desde lo natural que hemos estado viviendo en los últimos años, ¿cierto?, a lo puro, que tiene que ver más con la higiene. De esta manera deberíamos evitar en lo posible el impulso de tomar decisiones en momentos de crisis, al menos decisiones drásticas. De alguna manera eso es lo que llamo en esta slide esto de resolver en lugar de reaccionar, ¿cierto? Tomar decisiones en crisis es más que nada una reacción. Vamos a tener que entender que posiblemente vamos a comenzar a diseñar para desinfectar, pensando en aprovechar todos los materiales que ya tenemos disponibles y todos los elementos que podamos incorporar dentro de estas nuevas necesidades de aseo, pero sabiendo también implementar esto desde la emocionalidad del usuario. Es posible que muchos de los espacios en el futuro, en este sentido, pierdan su permanencia, tanto la permanencia de las personas que están en ellos, como la permanencia del diseño que se les proyecta. Y la flexibilidad comienza a ser la nueva palabra, digamos, que mande todo. Es fundamental no caer en esta ansiedad, digamos, que es predecir futuro, ¿no? Si eso es la ansiedad, es estar constantemente prediciendo futuros que son contingentes. Se entiende que hay que proyectar cosas, se entiende que hay muchas soluciones, hay mucha tecnología, pero en lo que hoy debiéramos enfocarnos es en resolver la crisis económica que estamos viviendo, y ni siquiera resolverla es a nosotros, porque es un trabajo en conjunto, pero sí hacer nuestro aporte para ver de qué manera el retail puede ayudar a recuperar algo de su funcionamiento. Y así es importante también entender el giro emocional que están teniendo los espacios. Y va a haber un cambio de enfoque, muy seguramente. Esto es bien esquemático, digamos, pero hasta hoy se piensa en hacer rendir al máximo cada metro cuadrado y posiblemente vamos a comenzar a pensar en hacer sentir muy seguro cada metro cuadrado.
Hasta hoy los espacios que tienen uso público se diseñan para que el usuario los descubra, ¿cierto? Uno llega, recorre y a través de algún sistema de wayfinding que puede ser más o menos evidente, en general el usuario va descubriendo lugares, pero vamos a pasar necesariamente por obligación a un diseño que sea más de orientación, más de guiar. Ya no solamente se recorre el espacio, sino que el usuario debe recibir la información de cómo hacerlo, dónde detenerse, en qué dirección ir, cuándo parar, por dónde salir, etc. La mentalidad también, por ser una crisis, va a salirse de esta mentalidad de procurar un crecimiento sostenido y aumentar ganancias todo el tiempo, porque básicamente el enfoque va a estar un poco en sobrevivir, en lograr pasar esta crisis, y por eso el enfoque va a ser restaurar la confianza y atender la sensibilidad. Por otro lado, esto implica pasar de un sistema de eficiencia a un sistema de estabilidad, en todo sentido, y pasar de la perfección de las experiencias y los espacios comerciales a la preocupación por generar buenas experiencias y por realmente contactar con el usuario y conectar con ellos. Así, es importante que tal como podríamos reconocer 3 etapas en esta crisis COVID, podríamos reconocer o plantear 3 metas que son estas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. De esto podemos decir básicamente que en un corto plazo debemos enfocarnos en lo online, ¿cierto? Los canales digitales. Esto es algo que ya se está haciendo hoy por necesidad. Éticamente no podríamos invitar al usuario a salir a la calle y tomarse nuevamente los espacios públicos, pero sí es importante que todos los esfuerzos que se hagan desde aquello que es digital estén pensados para luego tener una bajada en lo físico, porque ahí es donde va a entrar esta segunda meta, ¿no? Lo que viene a mediano plazo, que es básicamente saber implementar o comenzar ya a adaptar aquellos espacios de retail que son físicos para que cuando los usuarios vuelvan ya estén listos y poder recibirlos de una manera que yo creo que es un término bien común en el retail, que sea seamless, ¿cierto? Que yo ya vaya sabiendo con qué me voy a encontrar y de esa manera poder volver a un ejercicio que tal vez va a ir acercando las cosas un poco más a esta nueva normalidad y así poder llegar a una tercera meta, que es en el largo plazo, donde se va a seguir diseñando para un usuario que va a estar algo temeroso, que va a venir con todo esto que es básicamente un trauma desde la seguridad personal, de la higiene, la salud pública, pero que de a poco va a estar más preparado para ir confiando y de esa manera ya todo lo que se haya implementado en este espacio público podemos ir entendiendo bien qué se descarta, qué se mantiene y recién ahí vamos a poder decir, ok, este es el diseño con el que estamos trabajando, esto es con lo que estamos planteando. A eso me refiero con no predecir estos futuros tan lejanos porque de alguna manera no tendría sentido querer resolver la etapa 3 cuando todavía no resolvemos la etapa 1, ¿cierto? Así presentamos situaciones que son a corto plazo, entendiendo que hay que empujar este canal digital. ¿Por qué todavía yo hablo de empujarlo? Hasta ahora la mayor parte de las ventas a nivel mundial siguen siendo por compra física. Es cierto que lo digital ha aumentado, es cierto que hay muchas más apps, hay marcas que lo están trabajando muy bien, como lo vamos a ver, pero sigue siendo, aquí vemos en este gráfico, hasta el 2019 solo un 16% del total de las compras se hacen online. Al usuario le gusta comprar online cuando son cosas que ya conoce, que confía, que consume regularmente y que sabe exactamente qué es lo que va a obtener. Y de esa manera, una de las formas en las cuales el retail puede potenciar esto es enfocándose en esta palabra clave que es la inmediatez. ¿Cómo hacer lo más posible para que el usuario obtenga lo que quiere de forma rápida? Y esto tampoco tiene que ser tan drástico porque el usuario probablemente en estas circunstancias va a tener un cierto rango de tolerancia y de flexibilidad con las marcas. Vemos ejemplos como estos, que son Sephora y Bonobos, que ya son dos marcas que saben utilizar muy bien lo digital en relación al espacio físico de tienda. Lo que ellos proponen acá es básicamente una cosa que es muy sinérgica. Y si bien uno pudiera comprar, podría ir a una tienda de esta marca y concretar una compra, o podría comprar simplemente online, la verdad es que han logrado que estos dos canales se conecten tan bien que solo a través de ellos dos en conjunto se genera una experiencia, digamos, 360 o 100% seamless y que funciona propiamente como la marca lo tiene intencionado. Otra marca que ha logrado hacer esto muy bien últimamente es Lidl, que
quienes han implementado, por ejemplo, una de sus ideas ha sido implementar este chatbot por WhatsApp, donde el usuario puede conectarse para averiguar cuál es el momento más adecuado para ir a comprar a la tienda física, cuándo está más llena, etcétera. Y también aprovecha de avisarle cuáles son las consideraciones y las preocupaciones que debe tener para manejarse en el espacio que debe llevar, y los esenciales, que yo creo que todos lo sabemos, ¿no? El uso de mascarillas, hoy en día lavarse las manos, pero que son ejercicios de hábitos, y en eso uno puede mucho saberlo y tenerlo súper presente todo el tiempo, pero la creación del hábito hasta que sea algo súper auténtico es algo que puede tomar un tiempo igual. Por otro lado, hay marcas que logran, digamos, incorporar ya el espacio físico aún más a lo mismo digital, como es el caso de ASOS, que ha logrado incluso establecer esta catwalk virtual, esta pasarela donde el usuario puede probar ropas, colores, etcétera, a través de la realidad virtual, de la realidad aumentada. Y bueno, el caso de Starbucks, al menos acá, que muestro el ejemplo en Corea, donde a través de la app incluso se puede hablar. Y eso es sumamente importante porque es un detalle, pero finalmente ya es un gesto de alejarnos del estar siempre tocando una pantalla, y eso es algo que ciertamente se va a poner muy de moda hoy en día. Lo importante de hacer todas estas instancias pensadas en una segunda etapa que tenga que ver con lo físico es que el ser humano sigue siendo el usuario por definición. O sea, seguimos siendo los mismos seres humanos de siempre que necesitamos las experiencias, y por muy dramático que sea el momento, y con todo el respeto que amerita, entendiendo lo grave que ha sido para mucha gente, la verdad es que estas experiencias hacia el usuario no se le ofrecen, igual las busca, y es lo que vemos en los ejemplos de estas fotos. En la medida que se puede, en la medida que la gente realmente siente la necesidad también, se van generando estas instancias de seguir tratando de tomarse un cafecito, de sacarse una foto, de reaccionar como grupo y mandar un mensaje. Estas son las experiencias que finalmente van contando igual. Así, en un mediano plazo, van a tener que atacarse ciertos puntos como la cercanía y la proximidad. Estos son dos conceptos súper clave que se han manejado mucho en el retail por años. Tienen que ver con una logística muy instaurada, que tiene que ver con, obviamente, decisiones económicas, con el aprovechamiento de los espacios, saber utilizarlos de mejor manera, etcétera. Pero por un momento esto es algo que podría dar un paso atrás o replantearse de otra manera, ¿no? Entendiendo la cercanía entre la persona que presta el servicio y el usuario, y la proximidad en cuanto a qué tan cerca tengo que estar yo de otro usuario para poder disfrutar de una experiencia o para poder hacer uso de un espacio. Algunas de estas hipótesis que podríamos decir, esto no pretendo que sea zanjado, simplemente como cosas que yo creo que hay que analizar. Está el hecho de que los estacionamientos podrían estar sujetos al mismo distanciamiento social que las personas, pensando en que si vamos a estar las personas distanciándonos físicamente, no tendría ningún sentido llegar todos a estacionarse a 1 centímetro del otro, ¿no? Sobre todo en un mundo en el cual el aprovechamiento de los espacios de estacionamiento ha sido cada vez mayor, y eso significa estacionamientos cada vez más angostos que incluso en algunas partes dejan de cumplir normas de arquitectura por aprovechar eso, y se van llegando a transar esos elementos. Y no creo que vaya a cambiar tanto en el largo plazo, pero al menos sí en su uso de lo que se viene debería estar más medido, y aprovechar las tecnologías para pagar y poder ingresar o salir de estos recintos sin necesidad de estar tocando botones o tarjetas o efectivo, etcétera. Son tecnologías que existen y de las que podríamos ver más. Por otro lado, otra hipótesis es el afectamiento que va a tener la libre circulación. Como decíamos antes en otra slide, hasta ahora el usuario recorre los espacios y se le invita a descubrirlos, ¿no? En el caso de un centro comercial, por ejemplo, podríamos esquematizar esto como un recinto que tiene muchas entradas diferentes y salidas que no son tan específicas, donde el usuario puede llegar por donde más le acomode y recorrerlos de la manera que le sea más natural, ¿no? Y apoyado de este sistema de wayfinding que le permite hacer esto. Posiblemente vamos a comenzar a ver que en la medida que abran espacios comerciales efectivamente en los distintos países, que todo va a estar mucho más delimitado. Evidentemente va a haber ciertos accesos muy bien definidos, salidas muy bien definidas, si es que no una y una, con un recorrido que va a ser unidireccional, donde probablemente lo aleatorio ya no va a poder existir,
aunque si uno lo piensa, es difícil tal vez mantener eso en un largo plazo, pero sí va a ser una necesidad, una solución que van a hacer desde el requerimiento práctico y desde la salud. En cuanto a estadía y privacidad, esto tiene que ver con todos aquellos lugares que reúnen gente, ya sea para trabajar, con respecto a lo gastronómico, por ejemplo, oficinas de planta libre, coworking. Y estos layouts van a tener que saber o ir por un lado de menor capacidad, tal vez, o reinventar la manera en la que los puestos se van distribuyendo o cómo funcionan. En este sentido, es posible que veamos implementaciones que sean más sencillas, como podemos ver acá en la foto de arriba a la izquierda, con tubos de PVC y plástico que funcionan muy bien tal vez para algunos recintos, pero lógicamente que no va a ser la solución para todos. Esto va a depender de cada marca, va a depender de cada lugar, digamos, cuáles son sus targets, etc. Por otro lado, en la imagen que está arriba a la derecha, tenemos tal vez una solución que pudiera ser un poquitito extra, ¿no? Pensar en diseños sumamente elaborados o muy elegantes o que están hechos para durar mucho tiempo, y en ese sentido hay que pensar, porque tal vez puedan ser una opción válida para algunas marcas, pero siempre teniendo en cuenta cuál es la inversión que se va a realizar y efectivamente qué duración va a tener, cuál va a ser el retorno que esto va a significar en cuanto a la inversión, pensando en el contexto de que no tenemos claro efectivamente cuánto va a durar. Y si uno es optimista, bueno, quisiéramos creer que no va a ser por tanto tiempo más. Pero bueno, ahí es algo que está por verse. Por eso mantener siempre esto entre el no hacer demasiado poco ni irse al extremo. Por otro lado, vamos a tener las estaciones de higiene. Este es un punto que a mí en lo personal me parece sumamente clave, porque la seguridad se va a ver definida por esto. Y va a ser un punto sensible, porque en lo cotidiano va a ser un paso más para hacer todo lo que hagamos. Hay cabinas de desinfección ya implementadas en algunos aeropuertos. El usuario tiene que estar dentro de ellas por aproximadamente 40 segundos. Hay versiones más sencillas de estas cabinas, que es la segunda imagen desde la izquierda. Y luego también hay otras estaciones de higiene que son más pequeñas, que sirven más tal vez de un uso interior para una oficina o para un espacio comercial, con mascarillas, con geles desinfectantes, toallitas de algún tipo, e incluso en sus versiones de escritorios. Lo que me parece relevante de esto es entender que aquí es donde podría haber un futuro dolor, cuando uno lo piensa para el usuario, porque hablaríamos de un contexto en el cual uno se tenga que estar desinfectando, qué sé yo, 3, 6 veces al día durante un largo tiempo. Entonces, si esto no se hace de manera fluida, si no se logran los seamless aquí, va a haber problemas efectivamente y que pueden llevar incluso al no cumplimiento de estas normas de higiene. El wayfinding, por otro lado, esta es una hipótesis que me parece bastante coherente con lo que está ocurriendo, que efectivamente hasta ahora estamos acostumbrados incluso a señaléticas que apuntan mucho a lo touch, sobre todo en caso de tótems y de orientación. Apuntan también muchas veces a lo neutro, por el lado de la arquitectura que se maneja en los distintos espacios comerciales, y esto muchas veces repercute en estos elementos que vemos a la izquierda, que son tótems muy pequeñitos o letreros bien neutros con letras pequeñas, poco contraste. Bueno, aquí vemos algo de luz al menos, pero hay muchos que no lo tienen. Y posiblemente vamos a pasar a otro tipo de elementos que sí sean más llamativos. Esto no es algo que no es que no se vea hoy, es que simplemente podría verse más empujado hacia esto, con más color, textos más grandes y más cortos que permitan que los objetos se lean de lejos, o incluso considerar el uso de señalética, que no solamente va a ser la normativa de seguridad como la conocemos, ni de orientación o puro wayfinding, sino también estar recordando constantemente el hacer los hábitos de distanciamiento social. En este punto me parece también súper relevante considerar que el futuro del usuario igual va a estar en la palma de su mano. Se viene más hacia lo digital, pero desde el lado, desde los smartphones. Entonces, ese es otro factor que deberíamos tener en cuenta, pensando en que a futuro, tal vez cuando yo llegue a un espacio, o cualquier usuario llegue a este espacio, ya lo va a conocer de alguna manera, no va a tener que llegar solamente a recién ahí fijarse. Luego tenemos esta otra hipótesis, que vamos a tener mucho cuidado con lo anecdótico. Pasa que hay muchas soluciones que se tienen que implementar en el corto plazo y que son necesarias y están bien, ¿no? Desde el lado de mantener la seguridad, porque la salud sí es lo esencial.
pero tenemos que preguntarnos hasta qué punto vale la pena mantenerlas en el tiempo, ¿no? Cuando estamos pensando en esto de las cosas cambiaron para siempre. Bueno, si va a ser así, tenemos que tener muy en cuenta la manera en la cual van a cambiar para siempre, si es que esto fuera. Lo pintoresco va a competir un poco con el diseño y las tecnologías van a competir también un poco con todo esto. Entonces, considerar qué es lo necesario, habrá otras maneras de hacer las cosas, qué es una solución, digamos, temporal de lo que puede hacer eventualmente una implementación de carácter permanente. Y así vamos a poder pasar a un largo plazo. En este largo plazo, posiblemente yo imagino que podríamos ver materiales orgánicos con mayor demanda. Aquello que hablábamos de lo natural, que ya se venía trabajando hasta ahora en los últimos años en el diseño, pero pensándolo también desde la pureza, como decíamos. Y lo podemos observar en plásticos, en resinas naturales, pero teniendo también mucho cuidado con no caer en esto que ya hemos escuchado muchas veces, imagino que es el greenwashing. O sea, si algo va a decir que sirve y que va a ser sustentable, va a tener que cumplirlo, si no, va a ser preferir elegir imágenes como la de la derecha, donde tenemos materiales que son sintéticos, que son trabajados en plantas de fabricación muy tradicionales, pero que por otro lado aseguran cumplir con todas las normativas de sustentabilidad vigentes. Y si no todas, por lo menos las más posibles, de manera que uno sepa que está trabajando con materiales de buena calidad y responsables con el medio ambiente. En este sentido, entonces, podríamos ver un cambio, que es lo que yo llamo aquí, tal vez de recordar la razón por la cual existen los materiales sintéticos y también la razón por la cual existe la tecnología que nos permite tomar materiales naturales y tratarlos de otra manera. Y esto no significa necesariamente hacer las cosas desde un punto de vista contaminante y negativo, sino que es simplemente de generar cosas nuevas y que se pueden hacer de buena forma. Hay materiales como piedra o minerales reconstituidos, metales tratados, o paneles, en este caso, como vemos en la imagen de la derecha, algunos paneles hechos con algas que no solamente cumplirían una función decorativa, sino que incluso son capaces de purificar agua, por ejemplo. Esa sería una versión de la naturaleza y la pureza versus la naturaleza rústica como la hemos visto hasta ahora. Y así nos vamos a dar cuenta de que mucho de lo que hablamos de los cambios que se vienen a futuro son cambios que se han estado intentando empujar desde hace bastante tiempo dentro del retail. Hace mucho tiempo ya que contamos con tecnologías necesarias para implementar espacios que funcionan sin necesidad de estar tocando las cosas. Ya tenemos buenos sistemas de renovación de aire, existen en el mercado. Se entiende que todas estas tecnologías, tanto lo biométrico, como todo lo que sea touchless o lograr que todas las puertas se abran y cortinas se abran o muebles se muevan y funcionen de manera automática, son costosos de implementar, pero de alguna manera es algo en lo que hay que insistir y el cambio, yo creo, más que en lo radical va en eso, en lograr concretar todos estos pasos en la medida que se vayan haciendo necesarios para cada marca. Por otro lado, las líneas de diseño impuestas en el último tiempo me parece que es algo que podría no cambiar con mayor razón, digamos. Es posible porque, digamos que ha habido un auge de lo que sea minimalista ya de por sí, de lo que es limpio, de materiales fáciles de cuidar y que sean resistentes en el tiempo, ¿no? Pero lo que sí podríamos ver es tal vez la implementación de materiales un poco más costosos, que de repente se han evitado dentro del mercado, pero que van a permitir mantener los nuevos parámetros de higiene, la resistencia y la sustentabilidad de la que hablamos, a través de elementos que sean también visualmente atractivos. En esto vemos telas tratadas para ser impermeables, antimanchas y muy resistentes a la limpieza, los mismos metales, mucho vidrio, ecocueros, etcétera, que incluso fórmicas, que no tendrían por qué desaparecer del mercado, ni cambiar mayormente. Y así, para concluir, me parece que es muy importante entender que si bien el COVID parece ser la palabra del momento, ¿no? Esto COVID-19, y de nuevo, no quiero decir esto de forma irrespetuosa, porque entiendo que es un tema sensible y para mucha gente grave, pero tenemos que entenderlo como la crisis que es y no como un nuevo concepto de diseño mirando hacia el futuro. En este sentido, hay que saber también que no vamos a transformar esto en una experiencia positiva. No me parece que sea lo más prudente tal vez pensar en, ok, ¿cómo podemos transformar esto en algo bueno para el usuario? Porque sencillamente no lo es. Los usuarios van a saber entender muy probablemente que las marcas han estado en crisis, están luchando en este momento por salir adelante y van a querer probar nuevas cosas y ofrecer nuevos servicios.
Y en eso va a haber mucha flexibilidad y mucho entendimiento, digamos. Pero no va a aguantarse la hipocresía, creo yo, y cuando se perciban cosas muy negativas como estar haciendo marketing de tipos como que caigan en este COVID washing o el COVID branding o experience o thinking user, porque finalmente le entrega la identidad al COVID por sobre aquello que realmente debe tener identidad, que son las marcas, y le quita importancia que trabajar en relación al COVID, tenemos que trabajar enfocados en las marcas y los usuarios. Ese es el mensaje que tenemos que potenciar. Así, me gustaría recordar una vez más que pensar en la crisis en general y cómo vamos a resolver esta crisis, tenemos que ser capaces de abordarla en problemas pequeños, en etapas y en metas que sean tanto reconocibles como manejables. Entonces, tal como tenemos estas etapas 1, 2 y 3, tenemos las metas 1, 2 y 3 para poder cumplir en un corto, en un mediano y en un largo plazo. La idea de esto no es decir, oye, esto se zanja así. Es solo que podría ser una manera de realmente comenzar a abordar esto paso a paso sin necesidad de estar dando grandes saltos y cometer errores tal vez por querer resolver algo muy luego cuando no se ha resuelto lo más básico. Así deberíamos pasar de empujar la venta online pensando en el canal físico de venta para luego adaptar estos espacios físicos y comenzar a recibir al usuario para luego sí pasar a una transición que nos permita decir qué de aquello que hemos implementado se queda y qué se debe desechar. De alguna manera, creo que una de las grandes lecciones que vamos a tener luego de esto es el respeto por los espacios públicos y por los espacios personales de todos. Esto cuando hablo de no recorrer aleatoriamente, esto de llegar y entrar a un lugar y creerme dueño de ese lugar, o de cuando la gente, no quiero decir nada en contra de la gente toquetona, pero hay cosas que muchas veces uno no piensa en lo cotidiano, o del acercarse demasiado al otro, o la forma en la que se nos hace funcionar dentro de los distintos espacios de retail, siempre muy cercanos, y esto posiblemente podría cambiar. ¿Qué es lo que significa nuestro espacio personal? ¿Qué significa nuestro metro cuadrado? Y si tal vez por ahí en vez de 1 no pasarán a ser 2 metros. Y así, me gustaría decir una última apreciación, tal como comenzamos esta presentación con una pregunta, si es que habrá estos cambios. Yo creo que es una pregunta retórica, evidentemente. Por un lado, todos sabemos que sí, pero deberíamos recordar que tal vez no todo va a pasar por, digamos, no van a ser cambios del COVID, sino que van a ser cambios que ya se venían dando de manera gradual, pero que se nos están acelerando en este momento. Me gustaría terminar y abrir paso de preguntas, si es que alguien quiere hacer alguna votación ahí virtualmente, y bueno, nuevamente darle las gracias a todos por participar. Muchas gracias, Sebas. Muchas gracias. No sé si se me escucha en todo caso, pero bueno, desde ya muy amable porque fue súper interesante la presentación, al mismo tiempo que concisa. Hemos aprendido naturalmente que el formato webinar no permite demasiado tiempo de explayarse, obviamente, pero desde ya yo creo que es una súper rica información, muy concentrada y efectivamente hay algunas preguntas que Abdi Ochoa, nuestra moderadora, ha estado recopilando y voy a ir haciéndote algunas, si te parece bien, como para que puedas ir respondiendo. Pregunta Florencia, ¿qué pasará en lugares como los colegios? Entendemos que nadie tiene la verdad revelada del futuro, ¿verdad? Pero en todo caso, ¿qué te parece, Sebas, sobre lo que puede llegar a pasar en lugares como los colegios? Bueno, es de partida yo creo que uno de los temas más sensibles. Yo creo que el necesaria, posiblemente el hecho de poner elementos separadores entre los alumnos,
es un tema particularmente delicado porque, bueno, los niños nada más, el hecho de mantener separados a los niños y lograr que no jueguen entre ellos, eso va a ser, yo creo que básicamente imposible por un lado, pero sí lograr instaurar ciertas conductas, ciertos hábitos de ingreso a las salas de clase. Yo creo que todos aquellos, bueno, yo soy del 80, pero yo creo que hay gente de mi edad o gente mayor que yo que tal vez venía de una actividad de colegio que era bastante más rígida, donde los alumnos entraban en salas, de forma, o sea, en filas más organizadas, se sentaban en puestos más organizados, y eso es algo que ha ido cambiando en el tiempo y tal vez pudiera retroceder, ¿no? Lograr ciertos órdenes más que logren controlar las interacciones de alguna manera, esperando que no sea temporal. Pero las soluciones van a ser nuevamente potenciar el distanciamiento. No sé si eso responde mucho, yo creo que ahí es para ver en cada caso particular de qué manera se aborda eso, sí. Perdón, vale desde ya la respuesta, por supuesto, porque como decíamos antes, nadie tiene la certeza absoluta, pero sí el poder empezar a inculcar en este caso desde pequeños a los alumnos, a los estudiantes, de que hay ciertas normas que va a haber que tener en cuenta ahora diferente que antes. Yo también, bueno, no soy de tu edad exactamente, pero sí también recuerdo el tema este de ingresar ordenadamente. Me acuerdo de esto de la escuela primaria aquí en Argentina, lo de tomar distancia, que implicaba extender el brazo para separar del compañero o compañera que tenías adelante un brazo de distancia, que bueno, más o menos podríamos decir que era 1 metro cuando uno es más pequeño, pero bueno, ya de por sí podría ser volver a esas ideas de tomar distancia. Sí, efectivamente, yo creo que se pueden reutilizar muchas de las cosas tal vez que se usaban o por orden o por privacidad o por lo que sea en distintos contextos, se les va a dar un uso distinto, que va a ser el potenciar la seguridad. Seguro. Jorge Cruz pregunta, ¿qué recomiendas que se debería hacer en lugares como malls o galerías comerciales que ayuden a las personas a sentirse más seguras de ir a visitar las tiendas? Bien. Bueno, esto aborda un poco lo que hablamos, pero concretamente, mira, no hay mucho que uno pudiera decir. Yo creo que no hay una solución que uno diga, mira, si uno implementa esto, seguro que la gente se va a sentir mejor. Sí me parece que hay que trabajar un poco desde la sensatez, aunque eso suene muy ambiguo tal vez, pero de conectar, de entregar información con claridad. Yo creo que eso va a ser súper importante con el usuario, la transparencia con la cual se comunican las cosas. Si se va a abrir una galería comercial o un mall, ¿cómo va a abrir? ¿De qué manera va a funcionar? ¿Cómo se va a comunicar todo esto? ¿Va a funcionar tal vez a través de una app en la cual yo pueda ver efectivamente todos los sí y todos los no de esta apertura? Voy a saber exactamente con qué puedo contar, con qué no voy a contar. En el fondo, no es el momento para sorpresas. El usuario que quiera llegar a un lugar público, y esto es importante cuando yo decía que ahora el futuro de las marcas va a estar en la palma de las manos. Bueno, y eso no es algo que lo digo yo nomás, sino que digo, se maneja ese concepto. Porque tiene que ver con la idea de que el wayfinding tampoco ya va a ser para llegar a descubrir un espacio. El usuario no se va a sentir cómodo para llegar a recorrer libremente y decir, bueno, voy a ir para acá o tal vez esto estará por allá. El usuario va a llegar a los espacios porque ya los va a conocer de alguna manera, va a saber qué esperar y cualquier sorpresa va a generar desconfianza y finalmente va a terminar rompiendo esta tranquilidad, digamos. Gracias, Sebas. La verdad les tengo que decir, hay un montón de preguntas, hay unos 150 participantes, por lo que tengo entendido, y hay muchas preguntas. Vamos a ver si podemos ir planteando la mayoría. Dice Anonymous, Mr. Anonymous, ¿llegaremos a tiendas más minimalistas o solo se distribuye distinto el layout? Ya, interesante. Yo creo, depende de lo que uno entienda por minimalismo, ¿cierto? Partiría ahí. Si hablamos con minimalismo de quitar carga de las tiendas, estoquear menos, ordenar más, posiblemente sí. Ahora, llegaremos, yo lo tomaría, al menos de momento, como algo más a mediano plazo. Una vez que comiencen a implementarse las tiendas, sí podría llegarse a esta suerte más de espacio minimalista. En un largo plazo, creo que no podría caerse, o no podría llegar uno a decir, mira, sabes tú que yo creo que todas las tiendas
van a optar por un diseño más minimalista. Por esto que hablábamos de que el COVID no es una tendencia de diseño. Va a depender cuál es el enfoque y el target de cada marca, resolver ese asunto. Probablemente a algunas les convenga ser más minimalistas, probablemente a otras no. Sí dejaría bien en claro que sería poco factible tal vez desde lo comercial pensar en un mundo en el que todas las tiendas de retail adopten un minimalismo, porque eso de alguna manera homogeniza el mercado por un lado. Eso, yo solo diría que hay que recordar que una cosa es realmente responder a las necesidades estoqueando menos y teniendo tiendas más organizadas y claro, evitar aglomeraciones de cualquier tipo, ya sea de objetos como de productos, pero por otro lado no olvidar que se tiene que seguir diseñando para las marcas y para el usuario y no para el virus. Perfecto. Buenísimo. Otra pregunta de Fernanda Villa. Dice, ¿qué opinas de la experiencia del delivery y qué crees que debería pasar o transformarse a futuro para mantener la experiencia de marca en ese formato de entrega? Bueno, el delivery de por sí es algo que está teniendo un gran pique en este momento y yo creo que una de las cosas que más se está viendo es que está perdiendo su cualidad de lo práctico. Hasta ahora hemos pensado siempre que lo online, todo lo que uno pide es o porque sale más barato para el usuario, o porque simplemente es más rápido, es una cosa de pragmatismo, necesito resolver en el momento. Y yo creo que un vuelco que se está comenzando a dar es que el delivery no es solamente para pedir pizzas o para pedir un producto determinado que ya conozco, sino que está viendo este cambio, ¿no? De este usuario que compra por internet solo aquello que conoce y confía, a este usuario que por obligación, de alguna manera, ha tenido que comenzar a comprar otras cosas en las cuales tal vez no se confía tanto. Y creo que esa experiencia para muchos se está convirtiendo en algo positivo. La gente está comenzando a perder el miedo y a darse cuenta de que este delivery no es necesariamente algo de que estar asustado o que te va a llegar un desastre de lo que pediste, sino que efectivamente puede ser una opción muy válida de funcionamiento, no solo para marcas económicas, no solo para ciertos productos, sino que para cualquiera. Hoy en día tú puedes conseguir deliveries de productos bastante exclusivos de comida, hay algunas marcas que venden cócteles a domicilio, que todo conlleva una presentación maravillosa, se cumplen las expectativas y digamos, qué debiera pasar esto que sea transformador para las marcas? Yo creo que todavía trabajar un poco más en el encanto, en la manera de generar este engagement con el usuario. Precisamente salir del pragmatismo y comenzar a hacer marcas más resolutivas, más flexibles, que permiten cambios, que te aceptan, no sé, modificaciones de cosas y que finalmente te aseguren que algo va a estar, aunque sea en un lapso grande de tiempo. Como digo, el usuario va a ser más tolerante, pero que vas a tener lo que pediste. O sea, en la medida que uno es claro y las marcas son claras, sabes tú que yo me voy a demorar esto, pero te lo voy a entregar así y te va a llegar de esta manera y dentro de este rango y luego yo te cumplo, eso ya va a ser un gran paso para cualquier marca que quiera trabajar con delivery. Buenísimo. Hay una pregunta de So, que en realidad So, supongo que es Sofía o Sonia, pero la verdad que creo que se responde con la pregunta, con la respuesta de recién, perdón, de Sebas. Federico Cuadros pregunta si proyectas que habrá bajas en las ventas online con respecto al mismo mes del año anterior, cuando la gente ya pueda volver a comprar al mundo físico. Claro, eso es algo que yo no lo podría responder diciendo, mira, va a pasar esto. De las cosas que uno puede ir leyendo, probablemente la transición no va a ser tan rápida. Hay que considerar, yo de verdad creo que eventualmente soy súper optimista en esto y me gusta pensar que en el futuro sí vamos a volver, me gusta decir, no a retomar la normalidad, sino que a ganar una normalidad. Esa normalidad va cambiando en el tiempo igual, con o sin COVID. Entonces vamos a ir ganando una normalidad. Ahora, en cuanto a los hábitos de consumo, yo creo que mucho de lo que vamos a ver va a durar harto tiempo. O sea, de aquí a que haya una vacuna del COVID, hasta donde yo he podido informarme y todo, pueden pasar hasta, no sé, hasta 15 meses. En un caso más de demora, hasta 2 años se demora una vacuna. Entonces, ese plazo tan largo de tiempo y a la vez tan relativo es lo que hace finalmente que un hábito se genere en el usuario o no.
Entonces, para resumir, creo que no va a ser un cambio tan drástico. Un usuario que por largo tiempo se acostumbró a comprar a través del medio digital no va a pasar de la noche a la mañana a decir, vuelvo a salir a la calle. Creo que el cambio va a ser tan gradual, digamos, como dure el miedo y en la medida que vayamos viendo la evolución de esto. Sí, aparte es una experiencia completamente novedosa para todos y los retailers sin duda se están también preguntando y hay un poco de prueba-error en algunos aspectos, sin ninguna duda. Hay algunas preguntas más, como por ejemplo, hay varias más, la verdad. Sí, pero bueno, vamos a hablar, no sé, te propongo que hablemos unos 5 o 6 minutos más para no pasarnos de la hora. No porque tengamos una limitación de tiempo, pero sí creo que todos en algún punto se imagina que esto dura 1 hora y no más. Hay una pregunta que es, ¿qué significa en este contexto el concepto seamless? En este contexto significa que igual no dejemos nunca notar errores, no dejemos nunca al usuario esperando, no dejemos nunca al usuario con dudas de cómo funcionan las cosas. Los puntos de contacto, por mucho que se vuelvan digitales, siguen siendo puntos de contacto. Saber cómo se llama tu usuario, saber dónde vive, sabiendo si hay un delivery de por medio, a quién se lo tienes que entregar, a qué hora, para cuándo lo prometiste. Todas estas son cosas que yo creo que son difíciles de resolver y se entiende porque desde lo operativo y lo logístico es complejo, pero es generar la confianza. Si tu usuario confía en ti, esa experiencia ya tiene una gran posibilidad de ser seamless. Lo seamless se corta cuando no te llega el producto, se corta cuando llega un producto a un domicilio y no dice para quién es. Lo seamless se corta cuando las cosas no te llegan cuando te dijeron que te iban a llegar o cuando te dan un plazo de tiempo simplemente demasiado grande. Cualquier quiebre, digamos, que haga que esa experiencia no sea continua. Buenísimo. Preguntan, alguien anónimo también, ¿las personas se volverán a probar la ropa para comprar si la empresa no cuenta con un presupuesto tan alto para elaborar algo como Sephora o como algunos de los ejemplos que tú dabas? Difícil decirlo. Yo creo que en un corto plazo no debiera ser. Me imagino que podría ser algo muy sensible de una vuelta, digamos, a lo físico. Pero sí pienso que hay otras alternativas que podrían tomarse en cuenta y sobre todo que tienen que ver con la venta online. Y no quiero desviar la pregunta hacia lo online, porque sé que es lo físico, pero cuando uno compra ropa online, muchas veces uno sabe o encarga algo y sabe cuánto mide de cuello, cuánto mide los hombros, cuánto es el largo, qué talla corresponde a qué medida. Eso es algo que rara vez vemos en el espacio físico porque claramente no ha sido una necesidad. Posiblemente sería una manera de que la gente pueda seguir comprando cosas si tú, de nuevo, si eres capaz a través de un canal digital o a través de algún sistema, si tú puedes decirle a la gente, mira, estas son nuestras tallas, esto miden, esto es para ti y todo, no tengas ningún problema en comprar o de venir a nuestra tienda y ver algo que te gusta, porque mientras tengas las medidas y haya vendedores también o gente capacitada para guiar en esa compra, la verdad es que podría generarse este bypass del tener que probarse la ropa así. Nunca va a dejar de ser una necesidad. Yo creo que siempre va a ser rico para todos y da seguridad probarse algo y saber cómo te queda perfecto, pero van a necesitarse ciertas medidas que no van a volver rápidamente y probablemente estarse probando y tocando ropa pueda no ser lo mejor. Sebas, mira, hay 23 preguntas publicadas, algunas ya las has respondido. Voy a rápidamente mirar algunas como hagamos 2 más, la verdad, por el hecho de que nos quedan 6 minutos para llegar a la hora. Hay una serie de preguntas que tienen que ver, se podrían englobar en una que habla mucho de los pequeños locales, digamos, del comercio de proximidad también. Y de alguna forma, una que puede reflejar esto es la situación de las grandes tiendas, bancos y supermercados que tendrán filas exteriores larguísimas para hacer esperar a sus clientes un turno. ¿Qué soluciones ves en términos de retail a esto? ¿Estos solo serán espacios de tránsito y espera? Aquí, mira, claro, de nuevo, difícil predecir el futuro, cómo se va a manejar. Hay un tema con esto de las filas y las zonas de espera hace mucho tiempo en el retail, hace muchos años ya que esto es un tema que está como al debe.
Las filas y las zonas de espera nunca han sido algo bueno, nunca han tenido una connotación positiva. Entonces, desde más encima a eso, sumarle esta situación COVID, las necesidades de higiene que hay, esto efectivamente yo no sé cómo se vaya a manejar en el futuro. Creo que efectivamente sería bueno recordar las cosas en la palma de la mano, saber implementar aplicaciones, saber implementar mensajes, saber implementar algún sistema, por último, de correos, que te permita entregar turnos, que te permita, si vas a generar filas, saber exactamente cuántas personas va a tener esa fila, qué largo va a tener esa fila, cómo se va a proyectar hacia el exterior, qué imagen de la marca va a entregar esa fila. De nuevo, también, si vas, todo esto es logística y es medición. ¿Cuánto rato va a estar una persona en esa fila? Lo mismo con las zonas de espera. Y esto, de nuevo, hay que decir que no tiene que ver solo con el COVID, es algo que ya se ha estado trabajando y sin duda se va a impulsar aún más ahora. La gente... Última pregunta de Nelson, que dice, si proyectas o imaginas alguna nueva profesión que se potenciará dentro del mundo del retail. Esa es una pregunta que nunca vi venir. Eso es muy atípica, las demás tienen que ver con la situación de compra, pero esta me parece atípica y con esta cerraríamos. Me gustaría, ¿sabes qué? No sé si va a existir. Siempre me ha gustado la idea y me encantaría que existiera así como algún gerente de los simples, alguien que esté realmente encargado, que su trabajo sea ningún otro más que mantener todas las experiencias alineadas y perfectas y estar a cargo de donde sea que haya un quiebre para resolverlo en el momento. Creo que esa, si es que alguna marca lo tiene, no lo conocemos, no sé, pero me encantaría que hubiera. Genial. En todos los casos. Ya va a aparecer el Chief, el CSO, puede ser el Chief Seamless Officer, Claro. algo así. Bueno, Sebastián Corral, muchas gracias, director de experiencia de Future Brand Santiago de Chile. Son casi ya, se cumple casi la hora de esta transmisión. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes. Estén atentos, por supuesto, a quienes se hayan inscrito y que van a recibir naturalmente el link para verlo de vuelta. Y para también recibir la presentación. Y próximamente tenemos más webinars en curso, así que van a estar todos a través de nuestras redes sociales en Future Brand Hispanoamérica, tanto en Twitter como en Facebook, como en el canal de YouTube, van a estar recibiendo la información también. Muchas gracias nuevamente. Saludos a todos. Saludos. Y a seguir, gracias, y a seguir cuidándose mucho. Hasta luego. Hasta luego.